Muchas gracias, maestro, por esta excelente charla en la que, bueno, ya con el conocimiento y experiencia del maestro Alberto Lipschitz, ya les comentó estos nuevos conceptos. ¿Qué son ustedes? Ya lo dijo, somos transhumanos ya. El tener un celular o unos lentes nos hace ser transhumanos. Entonces son los conceptos que se están manejando actualmente y que necesariamente impactan en la atención de nuestros pacientes. Bueno, y a continuación dejo la palabra al doctor Carlos Gutiérrez Cirlos para que haga la presentación de nuestro siguiente profesor. Muchas gracias, doctor. A continuación intervendrá el ingeniero Irving Hidrogo Montemayor. Irving Hidrogo es director de innovación con tecnologías emergentes en el Tecnológico de Monterrey, en donde ha liderado la implementación de blockchain para la emisión de credenciales académicas, el despliegue de los espacios educativos equipados con realidad virtual, la habilitación del metaverso Tech Virtual Campus, entre otros proyectos relacionados a la mejora de las experiencias de aprendizaje a través de la experimentación con las tecnologías que están causando disrupción en el mundo, como inteligencia artificial, biométricos, Internet de las cosas, cómputo en la nube y telepresencia. El ingeniero Irving Hidrogo nos acompaña desde el Tecnológico de Monterrey y se conectará a través de la plataforma vía Zoom y nos hablará sobre las características de estas nuevas tecnologías, la definición de inteligencia artificial, ChatGPT y metaverso. Adelante, gracias. Hola Irving, no se oye. Listo, ¿ya me escuchan? ¿Ahora sí? Listo. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a hablar de mucha tecnología, pero no le puedo quitar el mute al Zoom, perdón. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a este seminario. Gracias por la presentación y la intención es platicar un poco sobre estas tecnologías que están transformando diferentes industrias y particularmente pues la medicina va, como los diferentes temas se han visto, pues ser también trastocada por ellas. Desde la inteligencia artificial y el surgimiento de ChatGPT hasta estas cuestiones de ambientes digitales con el metaverso. Quiero comentarles a qué me dedico en el TEC de Monterrey. Dirijo un departamento llamado MOSLA, Tecnologías Educativas Emergentes. MOSLA en náhuatl significa mañana y es el departamento del TEC dedicado a diseñar soluciones a las necesidades académicas de la institución, utilizando todas estas tecnologías que están causando disrupción en el mundo. Hablamos de tecnologías como realidad virtual, impresión escaneo 3D, telepresencia, realidad aumentada, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain y biométricos. Cuando vemos que una de estas tecnologías tiene la capacidad de ofrecer un beneficio a toda la comunidad académica, se diseñan proyectos para desplegar de manera efectiva a través de la conjunción de procesos. Por ejemplo, el día de hoy hemos desplegado ya la emisión de títulos en blockchain para todos nuestros alumnos que se gradúan de la institución. También hemos implementado los espacios educativos llamados zonas VR, en donde los estudiantes pueden realizar prácticas diseñadas por sus profesores para el desarrollo de competencias y estos se encuentran dentro de las bibliotecas. El metaverso del TEC de Monterrey, Tech Virtual Campus, en donde los alumnos, sin importar el lugar en el que se encuentren, tienen un punto para realizar las actividades también que se diseñan por parte de sus profesores, asistir a exhibiciones, conferencias, congresos, etc. Y hay otros proyectos en desarrollo, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para la detección de análisis, hacer un análisis de estados cognitivo-afectivos, con la intención de hacer recomendaciones basadas en neurociencia del aprendizaje para ayudar a mejorar la predisposición al aprendizaje por parte de los estudiantes. De esto han surgido múltiples investigaciones que ya han sido publicadas en revistas indexadas. Por ejemplo, de mi clase de física tenemos el uso de los vectores cuando utilizamos realidad virtual y cómo tiene una ganancia de conocimiento para los grupos experimentales contra los grupos de control. En la Escuela de Medicina, por ejemplo, han hecho un análisis utilizando las zonas VR, en donde la competencia declarada es la localización espacial de las estructuras anatómicas para las clases de sistema locomotor digestivo y morfofisiología básica, encontrando que los grupos que utilizan realidad virtual tienen un mejor desarrollo de la competencia comparados con los grupos que lo hacen de manera tradicional, por mencionar algunas de las investigaciones que ya están publicadas al día de hoy. Pero ahora sí, para entrar en materia, ¿en qué piensas cuando escuchas inteligencia artificial? ¿Qué viene a tu mente?
probablemente saquemos ideas de la ciencia ficción, en donde películas como Terminator, Yo Robot, Ex Machina, Matrix o la misma película de inteligencia artificial, en la mayoría nos hablan de un mundo postapocalíptico en donde la máquina se rebeló contra su creador y es consciente de sí misma y busca precisamente exterminarnos. De hecho, en caso peor, tal vez que la exterminación, el Matrix, ¿verdad? Suponen que nos utilizan como baterías para poder tener ellos energía. Bueno, este tipo de ideas de una máquina que piensa, que es consciente, que toma decisiones y que inclusive se rebela contra la humanidad, son ejemplos de inteligencia artificial, sí, pero son ejemplos de lo que denominamos inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia artificial que emula, simula completamente todos los procesos cognitivos del ser humano, que tiene la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma y de aprender de manera autónoma. Es decir, que no necesita ser alimentado por el ser humano para seguir aprendiendo. Puede aprender a través del descubrimiento. Sin embargo, lo que hoy en día tenemos de inteligencia artificial y lo que hemos visto en el mundo, no se trata de inteligencia artificial general, se trata de inteligencia artificial, que son solamente la emulación de conceptos o de rangos muy pequeños de la cognición humana, del análisis, de la predicción de datos. Son cuestiones muy puntuales que emulan estos procesos del ser humano, sin embargo, en algunos momentos tienen inclusive la capacidad de ser más rápidos y mejores que lo que el ser humano somos capaces de hacer, particularmente en el rango en el que están ellos trabajando. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? No general, la generativa. Son algoritmos de aprendizaje profundo para el análisis de datos, para crear imágenes, crear música o crear texto. Estas creaciones, estos contenidos son completamente originales, es decir, aprende los patrones y ahora genera nuevos contenidos. Eso es la inteligencia artificial generativa. Y podemos ver videos que se generan con ello, música, bueno, que en este momento no podemos escucharla, pero sí imágenes, modelos tridimensionales, código de computadora. Es decir, tenemos una gran variedad de contenidos que la inteligencia artificial está pues generando, que no fueron creados por el ser humano, sin embargo sí fueron entrenados con contenido que el ser humano diseñó previamente. ¿Cuál imagen de las siguientes fue creada por una inteligencia artificial? ¿La A, la B o la C? Mira las características de esta imagen para que puedas encontrar cuál fue creada por una inteligencia artificial. Bueno, si ya tienes en mente cuál de ellas fue, déjame comentarte que en realidad las tres son creadas por una inteligencia o fueron creadas por una inteligencia artificial. La primera por Midjourney y la segunda por DALL-E 2. De DALL-E 2, por cierto, es un sistema creado también por la misma empresa que crea ChatGPT, llamada OpenAI. Lo interesante de esto son estas frases que se encuentran aquí abajo. Son frases muy cortas, como ustedes pueden ver, y quien pidió a la inteligencia artificial que creara estas frases, lo único que utilizó precisamente fueron estos pequeños textos. Es decir, le dijo a la máquina que quería esto y la máquina hizo esta creación. Así con cada una de las fotos. A estos textos se le llaman prompt. Es la forma en la que tú te comunicas con la inteligencia artificial para hacer la generación de nuevo contenido. Los prompts es lo que le pedimos a la máquina que haga. Y esta es la parte importante de desarrollo de habilidades para que obtengas de la inteligencia artificial generativa lo que tú estás buscando, ya sean imágenes, textos, presentaciones, videos. ChatGPT forma parte de la inteligencia artificial generativa, no de la inteligencia artificial general. Cuando platicas con ChatGPT o has visto algunas de las conversaciones que tiene, algunas personas se sorprenden tremendamente de esta capacidad de estar contestando de manera natural, como si fuera a hablar con otro humano. De tal manera que en algunos momentos se plantean si la inteligencia artificial en ChatGPT tiene vida, es decir, si es consciente de sí mismo, a eso me refiero con tiene vida. Es consciente de sí mismo, puede aprender, realmente sabe lo que está haciendo. Y la respuesta es que no, simplemente está creando nuevo texto, nuevo contenido en base al entrenamiento que tuvo previamente. ChatGPT pues es este chatbot que tiene la oportunidad de hablar con lenguaje natural y que las conversaciones son originales, es decir, no existían previamente. Vamos a hacer una analogía. ¿Cuántos de ustedes, antes de salir de casa, ven una aplicación
para el clima, para saber cuál va a ser la temperatura, las condiciones climatológicas del día. Bueno, la máquina lo que hace, y eso también se hace con inteligencia artificial, por eso lo hemos utilizado desde hace muchos años, probablemente sin saber, está analizando todos los datos previos, los históricos de las condiciones climatológicas, y en base a las condiciones del día de hoy, hace una predicción de la temperatura también de los siguientes días. Entonces, está explorando patrones y sacando conclusiones con la información que tiene del día de hoy para poder predecir lo que va a venir en el futuro. A veces nos queda mal, ¿verdad? Pensamos que no va a llover y nos terminamos mojando. Bueno, también lo hacemos, por ejemplo, cuando queremos ir a otro lugar. Utilizamos Google Maps, utilizamos Waze y nos dice cuál es la ruta óptima. Nuevamente, lo que está haciendo es un análisis de lo anterior para predecir lo que sigue. ChatGPT hace lo mismo. Analizó una gran cantidad de textos provenientes de diferentes fuentes y predice la palabra que sigue. ¿Cuál es la mejor palabra para contestar? Considerando los patrones que aprendió previamente. Entonces, ChatGPT no es una inteligencia artificial que tenga conciencia, que sepa que existe y que tenga una capacidad de tomar decisiones per se. Lo único que está haciendo es predecir la siguiente palabra, como la aplicación de meteorología predice las condiciones del clima el día de hoy y los siguientes días. Harvard Business Review hacía un señalamiento sobre la diferencia de Google y ChatGPT y lo hacía a través de esta analogía. Mientras que Google es el colega que te apunta en una biblioteca el libro que contiene la respuesta a la pregunta que tienes, ChatGPT es el colega que ya ha leído todos los libros en la biblioteca y puede contestar tus preguntas. De hecho, una cuestión interesante es que cuando yo vi estas dos frases que me agradaron mucho con esta comparativa de Harvard Business Review, quise tener una imagen para agregar en la presentación. Sin embargo, al buscar en internet, no encontraba nada que estuviera de acceso libre que pudiera yo utilizar. De tal manera que utilicé DALL-E 2, nuevamente una herramienta creada por la misma organización creadora de ChatGPT, de OpenAI. Y, por ejemplo, para esta imagen utilicé este texto en azul como prompt. Y me generó varias imágenes como opciones y esta me gustó. Me pareció que era una imagen que representaba esta cuestión de que Google es como un colega, ¿verdad?, que te está apuntando en la biblioteca el libro que contiene la respuesta que estás buscando. Sin embargo, cuando utilizaba esta frase de aquí, esta frase de acá, como prompt, las imágenes que me señalaba no eran imágenes que me parecieran adecuadas para representar esto. Y ahí es en donde entra esta habilidad de generar tus propios prompts que te puedan ayudar a lo que tú estás buscando. En este caso yo quería hacer una presentación y no tenía imágenes que reflejaran las frases que estaba tratando de mostrar. Y con esto que me decía Harvard Business Review, ¿verdad?, haciendo esta comparativa de la persona que ya ha leído todos los libros y que puede contestar tus preguntas, ¿qué me imaginaba yo? Pues una persona iluminada por un rayo de luz, relajada, que está contestando las preguntas de mucha gente que se encuentra a su alrededor. Y me generó esta imagen. Entonces, fíjense cómo yo utilizo un prompt completamente diferente que la frase, es decir, no lo usé literalmente para nada. Yo tuve que imaginarme qué es lo que quería y crear este prompt. Esta es la habilidad del siglo XXI que nuestros alumnos van a tener que desarrollar. Cuando utilizamos ChatGPT podemos ver, por ejemplo, cómo nos contesta ante ciertas situaciones. Aquí, para darles un ejemplo, le pedí que me ayude haciendo una lluvia de ideas con 5 opciones en formato de tabla con nombres para un hotel de mascotas, que incluya una columna y la descripción y justificación del nombre. Y entonces empieza ChatGPT a generar esta tabla con 2 columnas, en una el nombre del hotel y la descripción y la justificación, y empieza a darme opciones como Amiped, Patita Sim, por ahí lo estamos viendo lo que crea ChatGPT, Pet House, y empieza a generar las descripciones de las mismas. Tiene esta capacidad de hacerlo, pero inclusive, ¿qué pasaría si a ChatGPT le preguntamos algo como: requiero hacer un plan de sesión de clase universitaria en la cual vemos temas de análisis de datos para la toma de decisiones y las herramientas que existen para analizar los datos? Dándole este pequeño prompt a ChatGPT, veamos lo que es capaz de hacer. Empieza a proporcionarnos el plan de sesión universitaria para abordar los temas que le estamos pidiendo. Comienza con el tema, ¿verdad?, definiendo el nombre del tema, después los objetivos de aprendizaje, y con esto pues estamos viendo que tiene una capacidad bastante interesante que nos puede ayudar como inspiración o como bosquejo o como esqueleto para crear lo que nosotros necesitamos. Inclusive me habla de la duración de 2 horas, los métodos de enseñanza, exposición, magistral, ejemplos prácticos, discusión en grupo, y empieza a definirme las actividades y su desglose por tiempo.
Ahora, hay que considerar que como experto es necesario observar lo que ChatGPT ha creado. Por eso quisiera hablar con ustedes sobre los mitos. Se dice que puede resolver todos los problemas que les presentas y no es cierto. Tampoco es capaz de entender todo lo que se le dice, ni es consciente de sí mismo. Tampoco es infalible. Eh, Tiene varias limitaciones que inclusive el mismo ChatGPT nos habla sobre ellas en su página principal. Puede generar información incorrecta, puede producir instrucciones perjudiciales o contenidos tendenciosos porque los contenidos con los que fue entrenado finalmente son de cierta población que tiene acceso a Internet, que puede estar publicando, que puede tener información que colocar en la red y eso no abarca el 100% de la humanidad, por eso tiene contenidos tendenciosos. Y bueno, su contenido, su conocimiento está limitado a cierta fecha con el cual fue entrenado. Por ejemplo, le pedimos países que empiecen con la letra V y nos mencionó Vanuatu y Venezuela, cuando, por ejemplo, tenemos aquí en este caso Vietnam como otro ejemplo. Aquí un error de ChatGPT, ¿no? Las respuestas parecen ser correctas. Por ejemplo, nos dice cuando le preguntamos sobre el color de los uniformes en la pintura de las guerras napoleónicas, y bueno, pues nos habla ahí de utilizar un color azul cuando pues en realidad es rojo. O por ejemplo, hablamos sobre quién es el dueño de Twitter y dice, bueno, pues es esta persona, pero hasta tal fecha porque yo tengo información posterior a ella, ¿verdad? Y hoy en día, pues el dueño es Elon Musk, ¿no? Que ha comprado la plataforma. Hay que ser conscientes cuando utilizamos la inteligencia artificial como ChatGPT. Por ejemplo, la Universidad de Vanderbilt realizó una publicación para los deudos por un lamentable incidente que hubo en la universidad y colocó al final que había sido creado con ChatGPT. La comunidad en general de la universidad hizo un rechazo completo a la insensibilidad de haber tratado el tema con un robot y no con un humano. Por otro lado, Stack Overflow, una importante plataforma para los programadores en donde colocan dudas o cómo poder mejorar sus algoritmos. Empezó a ser empezó a ser invadida por respuestas creadas por ChatGPT de forma muy rápida, eso sí, pero con muchos errores de código y no siendo lo más eficiente, por lo cual lo prohibieron. O vimos en las escuelas de Nueva York que se bloqueó completamente el acceso a esta plataforma. Hay diferentes intenciones de poder identificar el uso de la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, OpenAI lanzó su propio clasificador, sin embargo, ya lo descontinuó porque dice que es muy malo, es decir, es casi imposible identificar la inteligencia artificial. Sin embargo, hay otras empresas como Unicheck, Turnitin, GPT-0, Bartleby y muchas otras que están trabajando en este proceso. Por el momento no son 100% confiables. Y esta inteligencia artificial va a ser parte de los metaversos, es decir, estos espacios digitales que ya vemos en el mundo. Por ejemplo, tenemos Roblox, Second Life, Sandbox y muchos otros metaversos que ya utilizamos. Este tipo de espacios digitales nacen como concepto en 1992 con la novela de Neil Stephenson, Snow Crash, y empiezan a crecer con Second Life, Roblox, Fortnite, Decentraland. Inclusive la misma compañía Facebook cambia su nombre a Meta en el 2021 y aquí es cuando conocemos la mayoría de nosotros el nombre de metaverso porque utilizaron las primeras 4 letras de su nombre. Para que un ambiente digital sea considerado un metaverso debe tener 3 características. Una representación corpórea de la persona, la cual puede tomar control adentro del ambiente digital. Debe de ser interactivo, esto significa que debe de poder moverse en el espacio y interactuar con otras personas, es decir, que pueda socializar. Y el mundo debe ser persistente, es decir, si la persona sale del mundo digital, en el mundo digital sigue existiendo vida, sigue habiendo interacciones, sigue habiendo comercio, sigue habiendo actividades académicas, sigue habiendo exposiciones. El que tú te salgas del espacio digital no implica que el mundo se apague, el ambiente digital se apague, debe de ser persistente. Si cumple con estas 3 características, podemos hablar de un metaverso. Por ejemplo, Fortnite hizo un concierto con el DJ Marshmello en el que asistieron 10 millones de personas. Estamos hablando de tener la convocatoria masiva y con esto también tenemos la oportunidad de ver que en el mundo ya el metaverso es una realidad y que está siendo utilizado. Hay una gran cantidad de compañías en las diferentes infraestructuras y desarrollos que se requieren que están involucrados en el desarrollo del metaverso. Es decir, esto no es una sola empresa como Meta, anteriormente Facebook, que está trabajando, sino muchas empresas están invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de los ambientes digitales del metaverso.
Estos son algunos de los metaversos que hemos estado investigando, los cuales podemos clasificar en disciplinares, es decir, que nos ayudan a desarrollar características o competencias que buscamos en nuestros estudiantes. Algunos son de entretenimiento, otros sirven para socializar, otros permiten hacer colaboración como juntas, otros nos permiten echar a andar todo un campus completo, y algunos más están del lado de la Web3, de la descentralización. Es decir, que los usuarios tengan la capacidad de tomar decisiones y que puedan comercializar sin que exista una plataforma intermediaria. Esto es un concepto bastante amplio que podríamos hablar en otra ocasión. ¿Cuál sería el impacto que tiene en la medicina la tokenización? Es decir, cómo la descentralización de los procesos van a tener impacto en diferentes industrias, incluyendo el cómo accedemos a la medicina. Pero bueno, aquí podemos ver imágenes de estas pruebas de metaverso que hemos hecho. Particularmente esta final es del Tech Virtual Campus, que es este espacio digital con presencia física interactiva, que es donde tienes una socialización natural y humana, y nuestros estudiantes tienen una libertad de movimiento dentro del campus. Quiero compartir con ustedes este video. Voy a compartirlo sin audio para poderles platicar un poquito. Nosotros vemos en este espacio digital a las personas que pueden ir a conciertos, a congresos, que tienen esta capacidad de entrar a socializar, que tienen la posibilidad de personalizar su avatar, de explorar de forma libre este espacio, de poder asistir a clases con los profesores, de poder tener laboratorios de cómputo y tener múltiples desafíos y actividades dentro de este espacio. Entonces, el Tech Virtual Campus hoy en día ya es una realidad en donde se vive la vida estudiantil, actividades académicas, servicios a alumnos, y los estudiantes pueden entrar a socializar cuando ellos gusten. Por ejemplo, actividades como Peer Mentors, en donde los estudiantes han aprendido a desarrollar las características de una entrevista, debido a que algunos estudiantes de niveles superiores apoyan a los de primero ingresos y para eso tienen que hacer una entrevista efectiva. Se han llevado a cabo ferias de empleo, por dar algunos ejemplos, y en clases está, por ejemplo, en los cursos de física, en donde los estudiantes diseñan un experimento en el campo de fútbol para poder medir la gravedad utilizando una pelota que se mueve de forma parabólica, y tienen que medir el tiempo que tarda en caer, la distancia máxima recorrida, la altura que alcanza, todo ese tipo de características como se encontraron en el mundo real. Hay profesores que ya han hecho diseños completos del curso, es decir, que el curso completo se da en el Tech Virtual Campus, y esto ha sido retomado en revistas como Entrepreneur y Forbes. Las actividades académicas seguimos todo un proceso para su desarrollo, desde la capacitación, los objetivos, que hagan una práctica de la actividad los profesores, que la implementen y que puedan evaluar la experiencia. Esto nos permite que los alumnos tengan autonomía, presencia social, y que podamos hacer actividades de aprendizaje activo dentro del Tech Virtual Campus. Hemos estado haciendo investigación al respecto, porque 30,000 alumnos aproximadamente han estado ya utilizando el Tech Virtual Campus para sus actividades académicas. Se han ya detonado 4 investigaciones en revistas indexadas que han sido publicadas, en donde hablamos precisamente de cómo estos ambientes digitales pueden ser clasificados, medidos, y cómo tienen una utilidad, por ejemplo, en el caso de negocios internacionales o en alguna clase de ingeniería. Y bueno, pues estas tecnologías vamos a ver cada vez más que son parte de nuestra vida diaria, tanto en la enseñanza, pero también en nuestra práctica profesional, y por ende es muy importante que al menos los conceptos básicos los conozcamos, y si es posible también los empecemos a probar. Si alguien de ustedes no ha probado, por ejemplo, ChatGPT, es importante que lo hagan. Creo que sería muy beneficioso. Finalmente, actualmente es gratuito, y bueno, hay muchas otras herramientas de inteligencia artificial generativa que se pueden probar, y algunos metaversos también que son de uso abierto, como los que mencionamos ahorita de Decentraland y Sandbox. Son 2 de ellos que ustedes ya podrían entrar desde su dispositivo y empezar a navegar con ellos. Bueno, nuevamente agradezco mucho la invitación a este seminario, y estoy al pendiente si existe alguna pregunta por parte de todos ustedes. Muchas gracias, Irving, por esta excelente charla en la que nos dejaste claro los grandes alcances que tiene actualmente tanto la inteligencia artificial como los chatbots en diferentes escenarios, especialmente en el proceso educativo. Entonces, lo que sigue de esto es fenomenal. Así que muchas gracias, Irving, y bueno, excelente presentación de la Academia Nacional de Medicina. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, y siguiendo con el tenor de este seminario, está con nosotros otro experto y además muy interesado en estas nuevas tecnologías, que es el licenciado Héctor Valle Mesto. El licenciado Valle Mesto
actualmente labora en Funsalud, y él nos va a hablar sobre esta evolución a sistemas de salud de inicio digital, retos y oportunidades. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo.